Audioescuelasabática.com. Martes 8 de febrero. No queda más sacrificio por los pecados. La advertencia de Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, es muy similar a la advertencia que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versos 26 al 29. Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará a los lectores sin ningún medio para el perdón del pecado, porque no hay otro medio para ese perdón además de Jesús. Hebreos capítulo 10 versos 1 al 14. Escuche Hebreos capítulo 10 versos 26 al 29. ¿De qué tres maneras describe el autor el pecado para el que no hay perdón? Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El autor no dice que no haya expiación por ningún pecado cometido después de recibir el conocimiento de la verdad. Dios ha designado a Jesús como nuestro abogado. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Por medio de él tenemos el perdón de los pecados. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. El pecado por el que no hay ningún sacrificio ni expiación se describe como pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10 verso 29. Repasemos el significado de estas expresiones. La expresión pisoteare al Hijo de Dios, Hebreos capítulo 10 verso 29, describe el rechazo del gobierno de Jesús. El título Hijo de Dios le recordaba a la audiencia que Dios ha instaurado a Jesús a su diestra y le prometió que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. Hebreos capítulo 1 verso 13. Ver además Hebreos capítulo 1 versos 5 al 12 y 14. Pisotear a Jesús implica que el apóstata ha tratado a Jesús como a un enemigo. En el contexto del argumento de la epístola, Hebreos capítulo 1 verso 13, se podría deducir que, en lo que respecta a la vida del apóstata, Jesús ha sido quitado del trono, que ahora ocupa el mismo apóstata, y a su vez hace de Jesús el estrado de sus pies. Esto es lo que Lucifer quería hacer en el cielo. Isaías capítulo 14 versos 12 al 14, y lo que el inicuo intentaría hacer en el futuro. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3, 4 y 8. La expresión ha profanado la sangre del pacto se refiere al rechazo del sacrificio de Jesús. Hebreos capítulo 9 versos 15 al 22 implica que la sangre de Jesús carece de poder purificador. La expresión ha insultado al Espíritu de la gracia es muy poderosa. El término griego enebrisas, insulto, ultraje, implica la manifestación de arrogancia, que remite a insolencia o soberbia. Este término contrasta fuertemente con la descripción del Espíritu Santo como el Espíritu de gracia. Implica que el apóstata ha respondido a la oferta de gracia de Dios con un insulto. El apóstata está en una posición insostenible. Rechaza a Jesús, su sacrificio y al Espíritu Santo.